Se llevará a cabo la mesa de diálogo titulada Hablemos sobre filosofía del derecho y justicia, que estará integrada por la doctora Susana Pozzolo, doctor José María Saucacano, doctor Leonardo Augusto Seibert y el doctor Miguel Ángel Núñez Paz. Asimismo, será moderada por el maestro en Derecho Roberto Carlos Fonseca Luján, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien cedo el uso de la palabra. Buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí en este espacio para llevar a cabo esta charla sobre diálogo de filosofía del derecho y la justicia. Para empezar de inmediato con el tema, porque el tiempo que tenemos no es nuestro aliado, quisiera proponerle la siguiente dinámica. Yo les voy a hacer a ustedes un par de preguntas respecto a cuál ha sido su tema de exposición, con la intención de que podamos profundizar un poco en estos temas, y después voy a plantear una pregunta general que nos permita de alguna manera encontrar los puntos de contacto entre cada una de sus tesis, ¿sí? Quisiera empezar entonces proponiéndole a la doctora Susana Pozzolo una pregunta en torno a el concepto que mencionó en su ponencia sobre la desconstitucionalización. Es decir, aquí en México estas tesis del neoconstitucionalismo han tenido mucho respaldo, cuestiones como lo que ahora se llama la constitucionalización del ordenamiento o esto del control difuso de constitucionalidad, pues son tesis muy prestigiosas. Entonces yo le pregunto a usted, cuando nos habla de la desconstitucionalización y de este constitucionalismo débil, ¿quiere decir que haya una suerte de abandono de estas ideas del constitucionalismo? Yo me refiero en particular al fenómeno de esto límite a los gastos. Es decir, el uso del término desconstitucionalización lo he tomado de Escudero Alday, Rafael Escudero Alday, donde él subraya en particular la fuerza de las fuentes externas al Estado, que siempre crecientemente va obligando a las decisiones políticas de los órganos internos al Estado. Y en esta medida va reduciendo la fuerza de la democracia interna. En este sentido, él habla de desconstitucionalización porque la conexión del constitucionalismo, él parte de una idea bastante garantista, donde se pone necesariamente un ligame entre democracia y derechos. Y en la medida que va reduciendo la parte democrática, claramente se va reduciendo la fuerza del constitucionalismo. Es una opción, es decir, yo creo que puede ser un resultado, que no me gustaría, pero puede ser, no sabemos todavía, es un camino en marcha. Yo creo que tenemos que reflexionar todo lo que va pasando, con más cuidado. Ya. Y bueno, un poco de la línea de la última pregunta que le hacían al final de su ponencia, este aumento del poder decisional de los jueces, que según decía va en menoscabo de lo que decía el legislador sobre el texto de la Constitución, ¿usted cree que tendría que ponerse algún límite preciso a esto? Es decir, llegar a decir que no todo resulta ponderable en esta idea del constitucionalismo principialista. Bueno, por un lado, yo creo que tenemos que hacer una reflexión acerca de cómo, de qué quiere decir tener un derecho. Es decir, si cualquier derecho se vuelve ponderable, ya no es un derecho como lo habíamos entendido, es algo diferente. Pero no creo que depende tanto, como decir, de la posibilidad de poner un límite a los jueces. Creo que es un modo en cómo se desarrolla el derecho en su total. Y tampoco creo que sea necesariamente un problema, diferentemente de lo que piensa, por ejemplo, Rafa Escudero, el hecho que la jurisdicción tenga más poder dispositivo. Depende de cómo se forman los jueces, depende de qué tipo de discusión tenemos acerca de los valores, es decir, podemos tener un modelo diferente, que no necesariamente es peor, sencillamente puede ser diferente. Es que si no vamos pensando en las transformaciones, es algo que no está, como decir, dirigido, se produce algo, y en este caso puede ser también algo peor. Muy bien. Bueno, esta misma idea un poco de derechos, cómo entendemos los derechos, creo que me permite hacer el salto
hacia la posición del doctor Leo Seibert. Usted en su ponencia nos habló sobre este tema de la sanción, el castigo, las distintas concepciones que existen sobre lo mismo, como un medio para el utilitarismo, algo que es debido para los retribucionistas, incluso un valor, ¿no?, según lo planteó. Ahora, en México y en otras naciones como Colombia, por ejemplo, se empieza a hablar de un derecho de la víctima a la sanción del responsable. Entonces, parece que aparece una nueva dimensión para esta idea del castigo, ya no como un deber, sino como un derecho, ¿no? Entonces, ¿qué opinión le merece esta idea de la sanción como derecho? Muchas gracias. Las dos preguntas están relacionadas, que me has hecho. Primeramente, para el utilitarismo clásico es un escándalo, pero para ellos siempre ha sido difícil hacerle justicia a la noción de derecho, dado que la idea es maximizar la utilidad en cada acción. Eso va en contra de la idea de un derecho, que es algo a lo que yo en principio tengo acceso independientemente de si maximiza o no. Otras formas de utilitarismo tienen un mejor prospecto con respecto a la idea de los derechos. Los retributivistas, en cambio, el problema acerca del rol de la víctima dentro del retributivismo es un debate, digamos, activo. Hubo, de hecho, un debate en particular entre quizás los dos más importantes defensores del retributivismo en el mundo anglosajón, George Fletcher y Michael Moore, con respecto a este tema. Y la premisa del debate era, bueno, el retributivista tiene que decir algo acerca de la víctima. Y consideraban ellos que, por ejemplo, en Kant se consigue muy poco acerca de la víctima. Ahora bien, resulta ser que George Fletcher es un amigo personal, sin embargo, en este debate yo considero que Moore tenía razón. Fletcher estuvo mucho más cercano que Moore a aceptar que había un derecho de la víctima a que el malhechor fuese castigado. Yo pienso que esa posición es problemática. Yo escribí un artículo que se llama en inglés The Ideal Victim, la víctima ideal, y era un juego de palabras con las diferentes acepciones de ideal, en el sentido de idealizada y de fantástica, y de también irreal hasta cierto punto. El retributivista, en el mejor de los casos, puede hacer lugar para la víctima, pero es una víctima que es una abstracción teórica. Si las víctimas de carne y hueso, no existe ninguna garantía que sean justas en lo que ellos esperan, lo que ellas esperan sea el castigo. Con frecuencia, históricamente, las víctimas tienden a ser mucho más punitivas, mucho más severas, digamos, que lo que el caso justificaría. Pero también puede haber casos en los que las víctimas son, digamos, muy blandas y no quieren que exista ningún tipo de castigo. Por lo que he dicho, te das cuenta que no estoy a favor de la idea de que exista un derecho por parte de la víctima que haya un castigo. Sin embargo, y esto se relaciona con algunas de las otras charlas de mis colegas, la víctima quizás tiene un derecho a ser tratada con respeto. Y puede ser que en algunos casos concretos el trato con respeto involucre que haya un castigo, pero hay otras maneras de tratar a las personas con respeto que no necesariamente involucran el castigo directo al malhechor. En casos de justicia transicional, por ejemplo, es sumamente importante que los actos de genocidio que han ocurrido no queden sin respuesta, pero hay espacio teórico para que la respuesta sea más o menos punitiva. Aún en el caso de que digamos que hay un derecho a ser tratado con respeto, cosa que, al contrario de lo que había dicho con respecto al derecho a que haya castigo, sí soy amigo de esa posición, pues queda mucho espacio por establecer exactamente derecho a qué. La idea de que el derecho sea a el sufrimiento del malhechor, la resisto. No me parece una posición atractiva, me parece que está plagada con peligros. De hecho, en el mundo anglosajón, en los Estados Unidos ha habido en los últimos 20 o 30 años un movimiento que se llama Victims' Rights Movement, y es fundamentalmente un movimiento de derecha extraordinariamente punitivo y responsable, además, yo lo llamaría de algunos excesos en el sistema penal norteamericano, precisamente porque las víctimas tienden a ser sumamente vengativas y excesivas, incluso hasta crueles en algunos puntos. Eso no es cierto de toda posible víctima, pero bueno, esa es mi respuesta. Sí, bueno, esto es un tema esto, ¿no? Tal vez en esto del respeto, la víctima también pide que se le reconozca como víctima, ¿no? Absolutamente, lo cual no necesariamente requiere de un castigo, pero pues, podría hacerlo, pero entonces
El respeto puede estar mediado por un castigo y puede estar mediado por alguna otra cosa también. Sí. Bueno, y esta idea de la víctima quiere reconocimiento nos lleva a la justicia como reconocimiento, ¿no? Que fue precisamente el tema de la ponencia del doctor José María Sauca. Ahora, sobre esta idea de la justicia como reconocimiento que usted nos plantea y que pues, va ligada con el tema del multiculturalismo, que usted también mencionó, yo considero que el multiculturalismo no vive sus mejores momentos, ¿no? En una situación como la que está en Europa, esta crisis de los refugiados, el problema con el Estado Islámico. Entonces, ¿cómo hablar de una suerte de reconocimiento fuerte o de esta tesis de justicia como reconocimiento en sentido fuerte en este momento, en estos contextos? Buena pregunta. El clásico es decir que no son buenos tiempos para la lírica, y es verdad que no son buenos tiempos para la lírica. La distinción que me propones entre fuerte y implícitamente el relativo, que sería débil, es complicado. Es complicado porque no sé exactamente cuánto es fuerte y cuánto es débil, o en qué sentido se puede hablar en uno u otro ámbito. Mira, en los debates yo lo que he hecho ha sido tratar de recoger un poco el debate entre la justicia como reconocimiento y la justicia redistributiva como modelo predominante, generalmente aceptado. Y ver que este modelo, que ha tenido muchísimas críticas de las que no he dicho nada, por lo que podría verse las posiciones tradicionales que están en contra de las bases del Estado social, que piensan que el Estado social al final no es más que un gran aparato burocrático que lo que hace es limitar la pujanza económica, la originalidad y premiar al que se lo merece, al que se arriesga y gana, un poco por planteamientos. Claro, la crítica a este modelo de justicia redistributiva, al Estado social, a las políticas redistributivas, a la socialdemocracia, por decirlo en unos parámetros ya muy coloquiales, ¿no? Claro, la crítica del multiculturalismo vendría a ser una crítica desde el flanco más por su izquierda, por decirlo de una manera. De tal manera que lo que hace es decir, no, si está muy bien siglo y medio de socialdemocracia, está muy bien la redistribución de la renta, está muy bien dar derechos sociales, pero todo eso al final lo que hace es mejorar las cosas, obviamente, pero no la soluciona, pero no es más que una solución muy parcial. ¿Por qué? Porque en el fondo, al final, detrás de todo, lo que tenemos es un individuo que es un pequeño consumista, un pequeño burgués, que lo que queremos es que viva un poquito mejor, que tenga televisión, que tenga ahora aparatitos de estos modernos, que tenga coche, que viva a un nivel de vida superior que correspondía a las condiciones realmente duras del campesinado y de los trabajadores en el siglo XIX. Pero claro, desde el punto de vista teórico, desde un punto de vista moral o para algunas... Claro, ese individuo así como pequeño burgués que ve la tele tomando cervezas y ese es su horizonte en su casa, además en su casa, y ese es su horizonte de realización social, pues es, digámoslo así, filosóficamente triste, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el fuerte y cuál es el débil? Pues no sé. Yo a veces estoy tentado, en España ocurre mucho, no sé si Miguel Ángel tú estarás de acuerdo, que hay muchos debates, los catalanes se quieren hacer independientes o no, los vascos, existen tensiones importantes. Y uno de los recursos típicos en los discursos políticos es decir, bueno, vamos a dedicarnos a las cosas que realmente le importan a la gente y no a estas cosas que no les importan a nadie. Vaya, a mí eso siempre me ha sorprendido mucho, porque resulta que esas cosas que importan a la gente, pues creo que son ese horizonte vital del que no llega a fin de mes o que quieres ver la tele y tomarte unas cervezas. Esto es el paradigma de ese individuo consumista, plegado en la privacidad, etc. Y en cambio, las cosas que no importan a nadie, según esos discursos, pues la independencia de Cataluña, eso sin embargo, que no importa a nadie, es lo que produce auténticas crisis sociales y crisis políticas. Es lo que hace que se peleen las familias en la cena de Navidad. Es lo que hace que se rompan los amigos cuando están discutiendo en la barra del bar. Entonces, claro, ¿qué es lo importante y qué no es lo importante? Es algo que no está claro. No está claro. Claro, entonces, en este sentido,
tú lo que me señalas, no corren buenos tiempos para la lírica, no corren buenos tiempos, están los inmigrantes, están la cosa de el terrorismo islámico, por el anverso la islamofobia, tal. Esos problemas son problemas que están en los primeros puestos de la agenda de las sociedades occidentales. Y son problemas que tienen mucho más que ver con cuestiones de humillaciones históricas, con situaciones de falta de reconocimiento, con cuestiones de falta de aceptación del otro, que con cuestiones estrictamente socioeconómicas, que con cuestiones... Es verdad que son más pobres, pero no es ese, creo, el problema central. El problema central es el otro. Me he acordado cuando estaba oyéndole hablar a Susana, me he quedado con la cosa, y me ha venido de los debates italianos, y me he acordado del Papa Pío XI, fíjate, Pío XI. Y Pío XI fue el Papa en el periodo de entreguerras, antes de la guerra, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues simbólicamente Pío XI se dedicó a bendecir a los cañones italianos que iban a la guerra de Abisinia. Entonces, Pío XI fue el que bendijo a Graziani, que era el mariscal, que le llamaban el carnicero de Etiopía, porque hizo un auténtico genocidio. Claro, y este fue recibido y bendecido por Pío XI. Entonces, claro, ¿cuánta legitimidad hay en la tradición occidental, los católicos, por decirlo de una manera, para poner en tela de juicio de que sí es verdad que el Islam tenga una lectura yihadista, violenta, vinculada a la guerra, etc.? No son buenos tiempos para la lírica. En todos los sitios se cuecen habas. No sé si se entiende esa expresión. Y esto ocurre en todos los distintos planteamientos que hay. Concluyo, creo que la justicia como reconocimiento y este tipo de problemáticas pueden dar mucho juego. Mira, yo hay veces que pienso que países que me parecen avanzados, democráticamente avanzados, y estoy pensando pues en Canadá, estoy pensando en el Reino Unido, en Nueva Zelanda, en Australia, países que merecen un reconocimiento, son precisamente los países que tienen una mayor incorporación e incluso constitucionalización de las políticas multiculturales. Bueno, pues todo un tema, muchas gracias. No hemos escuchado todavía la ponencia del doctor Miguel Ángel Núñez Paz, pero bueno, yo ya hice trampa porque la escuché antes. Entonces, sobre el tema de su ponencia, que es esto de la protección de la vida humana, entiendo que por lo general cuando se habla de protección de la vida humana en el marco del sistema jurídico, lo que puede entrar en conflicto es esto de la autonomía de la persona, o sea, la libre disposición de la vida, ¿hasta dónde puede llegar? Es decir, por ejemplo, ¿por qué parece más aceptable hablar de eutanasia que de la libre venta de órganos o temas así? Pues muy bien, en un resumen, bueno, buenas tardes a todos. No han tenido todavía la mala suerte de oírme, ya la tendrán mañana, así que hoy, como es poco rato, les voy a dejar seguro mejor sabor. El tema se las trae, obviamente, el tema es, y tú me lo planteas desde un punto de vista muy amplio. Yo podría marcar varios hitos en esta discusión. El primero es en torno, obviamente, a la protección penal de la vida, basándome en un sistema constitucional de un país democrático avanzado y en torno a si de la Constitución se deriva un derecho a la vida del que subyazca una obligación de vivir. Cosa que ya adelanto, de la que yo difiero radicalmente. Es decir, entiendo que hay una protección penal de la vida humana que tiene que existir, entiendo que todos comprenderán que la vida es un bien absolutamente digno de protección, porque sin ese bien jurídico individual no habría que proteger ningún otro, pero no entiendo que sea un bien digno de protección absoluta frente a otros bienes jurídicos. Y ahí me planteas la segunda cuestión, libre determinación de la persona. Bien, primero habría que saber qué es un suicidio, en términos jurídicos, porque un suicidio, todos entendemos el suicidio como privarse de la vida a uno mismo, pero un niño puede suicidarse desde el punto de vista jurídico. ¿Estaría amparado ese acto en lo jurídico? Es decir,
¿Podemos hablar de inducción al suicidio si determinamos a un niño a que se mate? Pues no, seguramente no. Porque hay dos elementos que hay que valorar jurídicamente y es la capacidad del sujeto jurídica y la voluntariedad, o sea, el consentimiento y el valor de un niño, el valor del consentimiento de un niño no existiría. Entonces ya vemos que hay más problemas. Además de esos problemas, efectivamente, en el resto sí podemos hablar de autodeterminación. Hablamos de capacidad de determinación del paciente. Un paciente puede renunciar a un tratamiento y puede levantarse del hospital en la cama donde va a ser tratado de un cáncer y decir, no, señores, yo me voy a mi casa. Y es libre para decidir sobre su vida. El problema aquí es que cuando interviene un tercero, porque el protagonista no puede valerse por sí mismo para privarse de la vida, resulta que le piden una responsabilidad penal. Y pensemos, yo voy a dejar abiertos temas y mañana trataré un poco de solucionarlos también, pero pensemos que es que ahí está otra vez la obligación de vivir. Perdone, si usted es tetrapléjico o si usted carece de capacidad de movimiento en un momento concreto y necesita el auxilio de un tercero, que igual es la persona que más le ama del mundo, resulta que le vamos a sancionar con un delito por la vía penal. Piensen ustedes aquellos principios como el de última ratio. ¿Es eso lo que quiere prohibir la norma penal? Me cuesta creerlo. Volviendo al tema de la autodeterminación, yo entiendo que contra la voluntad de un sujeto que desea morir hay que valorar no solo ese hipotético derecho a la vida que conllevaría una faceta biológica de protección y otra faceta que es la de autodeterminación, que sería la que tenemos que valorar aquí. Y esa faceta de autodeterminación, ¿qué está protegiendo? Derechos tan fundamentales como el derecho a la vida, libertad, dignidad, libre desarrollo de la personalidad. Y ahí hay un aforismo latino que lo define perfectamente: voluntas egroti suprema lex. Contra la voluntad del sujeto desaparece cualquier posición de garantía que pudiera tener otro, por ejemplo un médico, o que pudiera tener el propio Estado, porque entonces convertiríamos lo que desde mi punto de vista es un bien jurídico absolutamente individual, un bien jurídico individualísimo, la vida, en un bien jurídico social. ¿Hay que proteger la vida como valor social? Por vía penal. ¿Hay que sancionar al que fuma penalmente? ¿Hay que sancionar al que hace puenting o rafting penalmente? Son conductas socialmente aceptadas y riesgosas, peligrosas, por tanto. Muchos problemas. Respecto a la parte final de tu planteamiento, que se dirigía, por ejemplo, a la libre venta de órganos o tal, bueno, eso es distinto, es que es completamente diferente, porque ahí nos vamos a un campo, por ejemplo, que sería el de las autolesiones. Parece que las autolesiones están permitidas como regla general. El problema es cuando hay un afán de lucro. Y yo creo absolutamente en el principio de gratuidad que debe regir el trasplante de órganos. Y estoy hablando de un principio que no existe en todos los países, no existe en todos los países la misma regulación. Por ejemplo, ese principio de gratuidad en el que se manejan y se sancionan algunas acciones, incluso que no están generando un lucro, por ejemplo, acciones en las que no existe consentimiento. En España existe esa regulación, en Chile existe, pero en los Estados Unidos no. En los Estados Unidos se regula el afán de lucro, realmente. Sin embargo, para mí es tan importante que exista, por ejemplo, que se obtenga un órgano sin el consentimiento del sujeto, aunque no haya afán de lucro. Y eso en muchas legislaciones no está integrado. Pero corresponde, yo creo, que a una cuestión diversa. Eso es lo que creo. Muy bien. Bueno, pues vamos cerrando. El marco de nuestro congreso es la discusión sobre la filosofía del derecho. Entonces, me gustaría que aportaran alguna opinión. ¿Cuáles son, desde su perspectiva, algunos de los principales retos de la filosofía del derecho hoy en día? Doctora Susana, si quiere empezar. Gracias. Puede ser mucha. Yo creo que, para decirme una, el aporte quizás más importante es lo de empujar y solicitar la reflexión.
y la argumentación. Es decir, intentar realmente de no quedarse con lo obvio, con lo normal y desarrollar el razonamiento, pensar. En este sentido creo que el debate que se tiene normalmente en el ámbito de la filosofía del derecho tiene un aporte muy importante, no dogmático, algo de abierto y que mira a buscar realmente valores que nos puedan ayudar en todas las ponderaciones que vamos haciendo. Ahora, justamente lo que decía el colega, claro que la venta de órganos presupone, por ejemplo, que una necesidad es básica de quien vende no está satisfecha, porque si necesito vender un riñón para llevar adelante la familia, bueno, hay problemas, creo. No es sencillamente una autonomía, es algo realmente diferente, ¿no? El bien jurídico es diferente. Claramente. El bien jurídico es un bien jurídico superindividual, en el caso de trasplante de órganos. Hay quien difiere de esto y habla de un bien jurídico individual y uno superindividual. Yo creo que es la salud pública realmente y el correcto funcionamiento del régimen de trasplantes de un Estado democrático. Obviamente, cuando se habla de la protección de la vida, no se habla de salud pública. Estamos hablando de vida humana como bien jurídico individual. Eso determina que sean cuestiones completamente distintas. Paréntesis. Sí, no, paréntesis. Es una mesa, exacto. Y entonces creo en esta dirección, pero pueden ser muchas, objetivamente, porque creo que es la filosofía, bueno, originariamente es pensar acerca de los problemas y mirando a solucionarlo. Y entonces, en esta dirección, muchos pueden ser los aportes. Gracias. Pues, si lo tienes en el micrófono, adelante. Yo voy a llevarme el toro a mi terreno. O sea, que yo voy a hablar de filosofía del derecho penal, que me interesa mucho, obviamente. En realidad yo creo que el derecho penal es absolutamente filosofía, o sea, es la parte general la que determina la esencia del derecho penal, y si no existe una filosofía correcta del derecho penal, ¿cuál es la buena y una dogmática heredera de esa filosofía? No podemos hacer un derecho penal más justo. Desde este punto de vista, me planteo el problema de la actualidad, o sea, desde los problemas del positivismo superados, ahora volveré al positivismo, tú hablabas de positivismo y realmente no está nada superado, pero bueno, desde el positivismo al causalismo, a la acción final en derecho penal, al funcionalismo, que es lo que impera, yo no sé hacia dónde camina realmente el derecho penal. Ahora hay dos teorías fundamentales en derecho penal, que son las dos funcionalistas. El finalismo está prácticamente superado. Esas dos teorías funcionalistas, una es muy normativista, que es heredera de ese neopositivismo, realmente, encabezada por Jacobs y sus discípulos, de mucha raigambre aquí en Latinoamérica, no tanto en Europa, pero que ha traído consigo una idea de seguridad, de deseo de seguridad, una demanda de seguridad, a lo que yo llamo segurismo, no seguridad, sino que es algo que obsesiona al legislador penal. Entonces yo no veo fundamento realmente suficiente filosófico que justifique esa teoría. Esa teoría que desemboca pues, en el derecho penal del enemigo y en unos buenos y otros malos y un doble derecho penal o triple para juzgar a unos o a otros. Cuando hablábamos del igualitarismo o del derecho penal en el que yo me formé y en el que creo que es un derecho penal de principios, un derecho penal con una política criminal muy fuerte, con fundamentos ontológicos aplicados a la realidad, que es la otra rama, que es la rama funcionalista moderada. Ellos son muy normativistas, nosotros tenemos una base ontológica que es mucho más potente, filosófica, basada en principios y en idea y en esencia político-criminal. O sea, tiene que haber algo, ellos desprecian el bien jurídico, nosotros somos herederos de los constitucionalistas, tiene que haber algo que justifique la sanción penal. ¿Y cuál es la función del derecho penal? Y eso viene de elementos político-criminales. Y ahí me planteo otra cuestión. ¿Cuáles son esos elementos político-criminales? Porque yo hay una cuestión que todavía no he oído y que me interesa mucho en relación a la justicia con carácter general, y es, por ejemplo, la influencia de los medios de comunicación. O sea, ¿hacia dónde vamos caminando? Antes teníamos unas posiciones dialécticas con unos fundamentos exacerbados, a veces, casi ininteligibles para la comunidad, y ahora prácticamente legisla, a golpe de telediario, decimos en España, legisla los medios de comunicación.
Pero eso hay que estudiarlo realmente. ¿Es esto lo que demanda? Porque también es verdad que no nos podemos aislar de la realidad. Los bienes jurídicos son módulos de vigencia jurídica que trasladan lo que demanda la sociedad. Por tanto, ¿es eso lo que demanda la sociedad? ¿Hacia ahí camina la justicia penal? Entonces no servirá de nada todo lo que ha existido hasta ahora. Porque son... Tanto queda, doctor. Bueno, la pregunta es sumamente amplia y confieso que voy a sugerir un posible reto sin suponer siquiera que es el principal o el más grande, pero es en cierto sentido autobiográfico. Yo pienso que un reto para la filosofía del derecho es abrirse paso frente a dos tipos de escepticismo, o incluso de parroquialismo lo podría llamar. Uno vendría a ser el de los abogados litigantes como tales. Si yo tengo un libro en el cual todo el propósito del libro es definir al castigo, mi ponencia es un nuevo libro sobre justificarlo desde la perspectiva del que practica la ley, puede resultar profundamente tonto el proyecto anterior y el actual, es decir, poco práctico o ya algo resuelto o no posible de ser resuelto. Y yo pienso que ese escepticismo no es necesariamente bueno. Por supuesto que hay proyectos tontos en el mundo, yo espero que los míos no lo sean, pero la filosofía en general tiende a hacer preguntas sorprendentes a veces. Es decir, a veces son sorprendentes y malas, pero no siempre. El otro escepticismo viene de los filósofos que no son filósofos del derecho, que tienden a menospreciar la contribución que el derecho y la teoría del derecho puede hacer a la filosofía. Un caso que a mí me resulta escandaloso, en la filosofía analítica, quizás las dos áreas de mayor popularidad y trabajo en los últimos 30 años son la filosofía de la mente y la teoría de la acción. Hay tanto que se puede aprender del problema de la acción en el derecho penal, de los modos de culpabilidad o de imputabilidad en el derecho penal, para la discusión puramente filosófica, pero la mayoría de estos filósofos analíticos no tienen, digo, no quiero exagerar, pero no tienen realmente ni la más remota idea de lo que el derecho penal y su teoría podría contribuir. Entonces, este es un ejemplo que he dado de estos dos escepticismos en el caso mío, que se relaciona pues con el derecho penal, pero en otras áreas del derecho, yo estoy convencido que el mismo tipo de aporte podría darse en otras disciplinas y en otros contextos, es decir, que la filosofía del derecho tiene mucho que contribuir, tanto a otras ramas filosóficas como a ramas del derecho litigando o practicándose en maneras, digamos, más prácticas, menos teóricas. Muchas gracias. Bueno, pues dos cosas. La primera es como una reflexión temporal, ¿no? Yo hace ya unos cuantos años que terminé la carrera y yo me doy cuenta que lo que explico yo en filosofía del derecho y lo que explican mis colegas en otras disciplinas no es lo que yo estudié. De tal manera que yo cuando estudié, yo ni siquiera estudié Derecho Constitucional, yo estudié Derecho Político. Yo me acuerdo que cuando estudié Derecho Civil lo que estudiaba era al pie de la letra lo que decía el Código. Yo cuando estudié Derecho Procesal, aquello ya se hacía, fundamentalmente eran los plazos, de la demanda, la contestación, tal. Y yo veo que ahora ya mis colegas explican otras cosas. Los penalistas quizás son punta de lanza en este ámbito, pero los constitucionalistas lo han sido clarísimo. En España, la función que han cumplido los administrativistas, que parece que el derecho administrativo puede sonar algo así como el derecho de letra pequeña más de letra pequeña, pues resulta que los administrativistas son los que han construido una teoría general del derecho público. Entonces, mi reflexión es como que se adelantan, las cosas han cambiado y han mejorado. Y creo que eso ha ocurrido también con la filosofía del derecho. Yo la filosofía del derecho que estudié era una filosofía del derecho muy anticuada. Era muy estudiar, muy al tomismo, muy la justificación del derecho natural de cada una de las instituciones y estudiábamos cómo el derecho natural justificaba el matrimonio y justificaba la prohibición del divorcio y fórmulas como muy anticuadas, ¿no? Y yo creo que eso, en buena medida, ha desaparecido. En conclusión, creo que hoy en día las clases de filosofía del derecho que dan mis colegas, los que yo conozco, son mucho más interesantes que las que yo recibí. Y la segunda cosa que iba a decir es, uno de los, quizá, por lo menos en
en Europa continental y también en Latinoamérica, de las formas clásicas de dividir a la filosofía del derecho o las tareas de la filosofía del derecho es distinguir como tres grandes ámbitos, ¿no? El ámbito de la ciencia jurídica o de la epistemología jurídica, el ámbito de la teoría del derecho en sentido estricto y el ámbito de la teoría de la justicia, el ámbito de los valores, ¿no? Yo, respetando que, bueno, en algún sentido podamos mantener todavía esta división, y digo muy escépticamente porque las diferenciaciones de estos tres sectores hacen aguas por todos los sitios y están interrelacionadas claramente entre sí. Pero manteniendo un respeto a la tradición, yo lo que diría es que hay tres cosas que tenemos que hacer, que la filosofía del derecho tiene que hacer ahora en cada uno de estos ámbitos. En el primero, en el ámbito de la ciencia jurídica o de la epistemología jurídica, yo creo que la tarea pendiente de la filosofía del derecho es que seamos o que sigamos siendo buenos traductores. ¿Qué quiero decir con buenos traductores? Pienso que los filósofos del derecho no somos juristas en sentido estricto y tampoco somos filósofos, sino que estamos ahí en una zona intermedia. Somos hermeneutas del dios Hermes. Transitamos, damos comunicación de unos hacia otros. De tal manera que nuestro papel en esa transmisión de conocimiento, de esa profundización en la interdisciplinariedad, puede ser relevante. Nosotros podemos ser la punta de lanza de los que, como decía ahora mismo Leo, podemos dar a filósofos o a pensadores o a otros ámbitos sociales el conocimiento, la transmisión de elementos construidos en la tradición del pensamiento jurídico que son sumamente relevantes para ellos. Y también podemos hacer el camino de vuelta. Y el camino de vuelta es, nosotros tenemos una mayor predisposición a dialogar con la teoría social, con la teoría política, con las metodologías económicas, y tenemos la función de traducir ese tipo de componentes en términos jurídicos, en términos que sean comprensibles para la mentalidad del jurista estándar. En el segundo ámbito, en el ámbito de la teoría del derecho, yo creo que la misión que tenemos, el reto que tenemos, es construir una teoría del derecho, digámoslo así, postestatal. Hoy en día ha salido el otro día en la presentación, en la intervención de Pedro Salazar, ha salido hoy también en el tema, que el derecho internacional, la aplicación inmediata del derecho internacional, la constitucionalización del derecho internacional, al menos del derecho internacional de los derechos humanos, de tal manera que lo que vemos es que ya la frontera entre el derecho de fuera y el derecho de dentro es una frontera que ya hace aguas por todos los sitios. Y luego, además, estamos en un horizonte de que se están ensayando fórmulas institucionales novedosas que no se corresponden a los planteamientos tradicionales. El ejemplo característico es la Unión Europea. Es una estructura supranacional en la cual no operan las estructuras estatales ni tampoco operan relaciones puramente internacionales. Es un tercer género, es una tercera vía. Y nosotros seguimos con la idea dicotómica de lo uno o del otro. Susana ha hablado varias veces de las multinacionales. Claro, es que el fenómeno de la lex mercatoria en todas sus dimensiones tiene una importancia extraordinaria. Estamos en un ámbito en que hay un derecho duro y hay un derecho blando, un soft law que funciona y que funciona además con una importancia y una capacidad persuasiva extraordinaria. Claro, que nosotros en nuestras categorías teóricas sigamos sin dar respuesta a esas cuestiones es un déficit importante. En conclusión, nosotros necesitamos construir una teoría del derecho que esté más allá de la dichosa pirámide kelseniana, de que arriba está y pam, 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 van bajando escalón tras escalón hasta justificar la adopción de la medida coactiva o la ejecución de la sentencia. Tenemos que dar una nueva estructura de pensamiento a lo que es este derecho postestatal. Y finalmente, en el ámbito de la teoría de la justicia, yo creo que el gran reto de la teoría de la justicia hoy en día, de la teoría de la justicia que hace la filosofía del derecho, me refiero, es tratar de construir una respuesta en el sentido
que el derecho, esto es, las instituciones y los procesos jurídicos, son instituciones y procesos útiles para la consecución de objetivos de justicia. Esto es, que el derecho, dicho genéricamente, lo que hacen ustedes cuando dictan sentencias, cuando los abogados defienden, ustedes cuando dictan sentencias ejercen poder. O sea, no son mecanismos que aplican la ley, no son la boca muda que pronuncia las palabras de la ley que decía Montesquieu. Ustedes ejercen poder. ¿Cómo construir una teoría que cuando ustedes pongan en funcionamiento la máquina, ejerzan poder, el ciudadano perciba que el ejercicio de ese poder es para hacer una sociedad más justa? Construir teóricamente eso es un reto fundamental. Bueno, pues no me queda sino agradecerles a los cuatro, agradecerle a todo el público su asistencia y pues sin duda ha resultado enriquecedor este diálogo entre filosofías del derecho, si me lo permiten. Muchas gracias a todos. Agradecemos las aportaciones de todos los integrantes de esta mesa y en este momento invito al doctor Eduardo López Betancourt para que haga entrega de los siguientes reconocimientos. A la doctora Susana Pozzolo. Al doctor José María Sauca Cano. Al doctor Leonardo Augusto Seibert. Al doctor Miguel Ángel Núñez Paz. Y al maestro Roberto Carlos Fonseca Luján. A todos ellos por su destacada participación como integrantes y moderador de la mesa de diálogo Hablemos sobre Filosofía del Derecho y Justicia.